Tenía 54 años cuando me pasó lo que voy a contaros, y aunque no soy de las que comparten este tipo de cosas, siento que guardarlo en silencio sería un error. Todo ocurrió una tarde normal en Madrid, donde he vivido toda mi vida. Siempre he sido una persona práctica, con los pies en la tierra. De pequeña, mi abuela solía contarme historias de apariciones y cosas que había visto en su pueblo, pero yo siempre pensé que eran cuentos para no dormir. Nunca le di mucha importancia hasta que aquello me ocurrió. Después de un episodio complicado con mi salud, me vi en un lugar que no era ni aquí ni allá. No sé cómo describirlo. Lo primero que recuerdo fue una sensación de calma total. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir. Me encontraba de pie en un lugar que parecía un puente de piedra, pero no era un puente cualquiera, era como si cada piedra brillara con una luz tenue, y debajo de él había un río, pero no un río de agua. Era como si fluyera algo que no podía identificar, tal vez luz o energía. En ese momento sentía una mezcla de paz y curiosidad. De repente comencé a escuchar voces. No eran voces que salieran de ninguna boca. Era como si cada sonido llegara directo a mi mente. Una voz dulce me llamó por mi nombre. Sentía que me conocía, pero no podía ver de dónde venía. Al otro lado del puente vi figuras que se movían, y cada una parecía tener una historia que contar. Había rostros de personas que parecían familiares, pero no los reconocía del todo. Me saludaban con sonrisas cálidas, como si me estuvieran esperando. Según avanzaba por el puente, todo cambió. Las figuras desaparecieron, y de pronto me vi en lo que parecía una especie de salón inmenso. Las paredes estaban hechas de lo que podía ser cristal o agua. Podía ver más allá de ellas, y lo que vi me dejó sin palabras. Había escenas del mundo, pero no eran como las noticias que vemos por la tele. Eran como fragmentos de vida de diferentes personas, y todo estaba conectado. Era como si pudiera sentir lo que esas personas sentían. Vi un niño jugando en una playa de Alicante, una mujer ayudando a un anciano en un mercado en Valencia, un hombre llorando solo en un parque de Sevilla. Y entonces algo chocante, también vi momentos de egoísmo y de indiferencia, y esas imágenes dolían más que cualquier cosa que pudiera imaginar. De repente frente a mí apareció una especie de figura. No puedo decir si era hombre o mujer, era como una luz que tomaba forma. Me miró y dijo, esto es lo que deberías saber. Todo está conectado, cada acción importa. Tus elecciones, tus pensamientos, tus palabras, todo deja una huella. Me mostró un árbol gigante. Cada hoja tenía algo inscrito como si fueran historias de vida. Me explicó que cada persona tiene el poder de cambiar su propia rama en ese árbol, pero también afecta a las ramas de los demás. Lo más curioso fue lo que vi después. Apareció una balanza. Era inmensa, flotaba en el aire, y a un lado había pequeños destellos de luz que representaban las buenas acciones de las personas. Al otro lado, sombras que parecían pesar mucho más. Me angustié al ver cómo la balanza se inclinaba a veces de forma inesperada, pero la figura me dijo algo que no olvidaré, nunca subestimes el impacto de un pequeño acto de bondad. Puede inclinar la balanza más de lo que imaginas. Entonces, como si alguien encendiera una luz muy fuerte, todo desapareció. Sentí un tirón, como si estuviera siendo arrastrada de vuelta. Abrí los ojos, y estaba en el hospital. Los médicos me dijeron que había estado en un estado crítico, pero que milagrosamente había vuelto. Me recomendaron no hablar mucho sobre lo que hubiera visto o sentido. Pero cómo no contarlo si siento que esta experiencia me cambió la vida. Desde entonces intento vivir de una forma diferente. Antes iba por la vida un poco a lo loco, sin pensar mucho en cómo mis acciones afectaban a los demás. Ahora, cada día intento hacer al menos algo bueno, aunque sea pequeño, como sonreír a un vecino o ayudar a alguien en el metro. No soy perfecta, claro que no, pero intento recordar ese árbol y esa balanza. Al final, me di cuenta de que no se trata de ser alguien importante o de hacer cosas grandes, sino de vivir con empatía y con conciencia. Una vez, durante un paseo por el Retiro, me encontré con una mujer mayor que parecía perdida. Me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda. Ella sonrió y me dijo que llevaba horas buscando una dirección,
pero que nadie había parado para ayudarla. Decidí acompañarla hasta su destino, que resultó ser una pequeña cafetería donde esperaba reunirse con su hija. Antes de despedirnos me dijo algo que me estremeció: hoy me devolviste la fe en la humanidad. Ese día, al volver a casa, recordé la balanza y sentí que había hecho algo bueno. Otra vez, en una excursión a la Sierra de Guadarrama, sentí una conexión especial con la naturaleza. Me detuve a observar los árboles, y por un momento sentí que eran como el gran árbol que vi durante mi experiencia. Cada hoja era parte de algo más grande, cada raíz estaba conectada al suelo que sostenía a todo el bosque. Me di cuenta de que no era solo una visión metafórica, sino una realidad tangible. Todo está conectado, incluso cuando no podemos verlo. Con el tiempo empecé a compartir esta experiencia con personas cercanas, aunque no siempre fue fácil. Algunas me miraban con escepticismo, como si estuviera inventándomelo todo. Pero otras, sobre todo las que estaban pasando por momentos difíciles, encontraron consuelo en lo que les contaba. Una amiga, que había perdido a su madre recientemente, me dijo que mi historia le había dado esperanza. Me confesó que empezó a prestar más atención a los pequeños gestos de bondad que la rodeaban, y que eso había cambiado su forma de ver la vida. Ahora, cada vez que me siento desanimada o dudo de si estoy haciendo lo correcto, recuerdo aquella experiencia. Recuerdo la voz que me llamó por mi nombre, las figuras que me saludaban al otro lado del puente, y la balanza que me enseñó el valor de nuestras acciones. Siento que volvió para algo, aunque no pueda definir exactamente qué es. Tal vez sea para compartir esto con vosotros, para recordaros que cada pequeño acto cuenta, y que aunque a veces el mundo parezca un lugar caótico, siempre hay espacio para la bondad. En los últimos años, también he sentido una necesidad creciente de devolver algo a la comunidad. Me uní a un grupo local que organiza actividades para ayudar a personas sin hogar en Madrid. Aunque al principio me sentía fuera de lugar, poco a poco entendí que no se trataba solo de repartir comida o ropa, sino de ofrecer una conexión humana, de escuchar a quienes a menudo son ignorados. Cada conversación, cada sonrisa que comparto en esas actividades, me recuerda que la bondad es contagiosa y que puede transformar vidas, incluidas las nuestras. Además, empecé a escribir sobre lo que viví y las lecciones que aprendí. Aunque nunca pensé en mí misma como escritora, me di cuenta de que poner mis pensamientos en papel era una forma de procesar lo que experimenté y, al mismo tiempo, de llegar a otras personas que tal vez necesitan una palabra de aliento. Uno de los momentos más conmovedores fue recibir una carta de alguien que leyó mis palabras y me dijo que, gracias a ellas, había decidido reconectar con su familia después de años de distanciamiento. Fue entonces cuando entendí que incluso nuestras historias tienen el poder de sanar, no solo a nosotros mismos, sino también a quienes las escuchan.